Hola, ¿qué tal mi gente? Sean todos bienvenidos una vez más. Que la paz y la bendición esté con cada uno de ustedes. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así dijo nuestro Señor Jesucristo: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Jehová Dios fundó la tierra con sabiduría, con su inteligencia firmó los cielos, y con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocíos los cielos. Este es el día que hizo Jehová, en el cual nos alegraremos, nos gozaremos y haremos fiesta. Una vez estaba nuestro Dios hablando con los apóstoles y los discípulos le preguntaron: ¿y cuándo será aquel día? Respondiendo él les dijo: mirad que no os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principios de dolores. Entonces os entregarán a la tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Dios es dueño del cielo y de la tierra. Todas las cosas son de Él y para Él. Él es dueño de Europa, de Asia, de África, de Oceanía y de América. Así es que Él hizo el universo. Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Todas las cosas son para Él y son de Él. Así es. E inmediatamente después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en las nubes del cielo, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con gran poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas. Sabéis que el verano está cerca, así también cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca a las puertas. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, dijo nuestro Señor Jesucristo. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto: si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Así también estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que le dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes, dijo nuestro Señor Jesucristo. Y vi tronos. Vi un trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron los cielos y la tierra, y ningún lugar se encontró para él. Y vi a los muertos pequeños y grandes de pies ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que habían en él
La muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Tremendo hermano en Ovebugle. Al levantarse en Ovebugle. Que la bendición de mi Padre Celestial, el Padre de mi Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, quien habita con cada uno de nosotros, esté con ustedes, esté conmigo. Dios siempre nos protege, nos bendice, nos da la paz, nos alimenta. Él nos ha dado un espacio de vida. Nacemos y fallecemos. Nos ha brindado, nos ha regalado un espacio de tiempo, un espacio de vida. Aprovechemos ese espacio de tiempo, ese espacio de vida de la mejor manera. Así es que hoy es el gran día, es el día más importante de tu vida y de mi vida. Así es, lo importante es la felicidad, la paz de Dios en nuestros corazones, el amor de Dios en nuestros corazones. Bendito sea el nombre de Dios. Hasta el próximo.